El libro de Judas, los que pueden estar de pie para leer, capítulo 1, y bueno, a partir del versículo 4, y así dice Jesús en tu nombre, que es nombre sobre todo nombre. Porque dice, algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad y en prisiones eternas para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestos por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Dice, ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y Coré. Estos son los ágapes que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Y por último, versículo 20 y 21, dice, pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Levantamos nuestra mano, Dios, y así nuestro corazón y nuestra mirada a ti. Y gracias te damos, Maestro, porque una vez más son tus muchos cuidados, tu llamada de atención, tu luz encendida que se enciende más fuerte y todavía como un foco para hacernos ver, Señor, con claridad y con nitidez por tu camino, por donde debemos y queremos y vamos a caminar. Con tu ayuda, Señor, hoy en este día, escribí esta verdad, Señor, como espada de vida, de doble filo, que es más punzante, que vaya hasta los tuétanos, Señor, y transfiera a nosotros tus verdades eternas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Gloria a Dios. Hermano, tomen asiento. Y bueno, hoy estamos como en un aposento alto, ¿no? Yo no sé si te sentís así. Muy cerquita de Dios, quiere decir eso. No un altillo, no un recodo, no un rincón, no donde a veces muchos van como huyendo, si bien los tiempos son malos. No tenemos por qué huir, tenemos que recubrirnos y cubrirnos y recurrir a nuestro gran Dios y todopoderoso Señor. Porque sí, es verdad que son tiempos así como son, ¿no? Tiempos difíciles, tiempos peligrosos, que si no fueran acortados nadie sería salvo. Pero he aquí la mano de Dios. He aquí el favor otorgado de Dios, que no nos suelta. Somos especial tesoro y Él nos cuida, como se debe de cuidar un especial tesoro. Cualquiera de nosotros que tengamos algo en especial estima, lo vamos a ver. Tiene muchas cosas, pero vos y yo estamos en especial estima. Para Dios somos especial tesoro. Por eso es que Él no te descuida. Por eso el Señor enciende sus luces. Por momentos, ¿por qué no?, también sus alarmas. Y nos recuerda cosas que son inminentes, que son de este tiempo final. Yo creo que no
geográficamente, por casualidad, geográficamente digo, ¿no? Esta palabra está en el lineamiento inspiracional tan cerquita del libro de Apocalipsis. Y estamos tan cerquita del Apocalipsis de Dios, ¿no? Y justo en ese momento previo, antes que es epístola de Judas, que nada tiene que ver con Judas Iscariote, como ya explicamos. Que nada tenemos que ver, que tengamos nada que ver con ese Judas Iscariote que le falló al Señor. Estos son tiempos donde muchos fallan, ¿eh? Estos son tiempos donde muchos se pegan el resbalón, el porrazo, la caída. Dice que algunos van a apostatar de la fe, pero hoy Dios una vez más es bueno y extiende su diestra y nos ayuda. Por eso el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu nos está hablando, porque sí, son tiempos difíciles que si no fuesen acortados nadie sería salvo. Pero son tiempos donde se puede ser salvo si nos tomamos del brazo del Salvador. ¿Cuántos levantan su mano y dicen, Señor, tomame del brazo, yo me tomo del tuyo? Es como que hay que reafirmarse en Dios. Es como que el compromiso y el pacto hay que renovarlo. Y eso lo tomo un poco como ejemplo de Dios mismo, ¿no? Él hizo un primer pacto y lo renovó y hoy estamos en el nuevo pacto. Y tenemos que renovar compromiso con Dios. No podemos vivir de alegrías pasadas, no podemos vivir de glorias pasadas, no podemos vivir de recuerdos. Aquello ya fue y gracias a Dios por lo que haya sido de bueno y aún lo malo que nos haya dejado enseñanzas. Pero este es un tiempo donde tenemos que salvarnos y salvar el hoy y el ahora para que llegue el mañana. Ese mañana que ya viene, hermano. Yo no sé si vos lo estás notando, seguramente que sí, cómo se están cumpliendo aceleradamente las cosas. Y esto no es una frase repetida. Esto no es un eslogan profético de los finales de los tiempos. Es impresionante cómo uno mira las noticias y cómo de una peste se vienen otras pestes, cómo la guerra está también anunciando otras posibles guerras. En estos días el presidente de Estados Unidos como que le tiró una amenaza a China y como diciéndole que no se metieran. Por allí hay una isla que supuestamente China quiere invadir también, Taiwán, como entendiendo ellos que es parte de su soberanía, y ya hubo una respuesta fuerte del lado de China, guerras, rumores de guerras, y las hambrunas que están en aumento, que ya habían en el mundo, pero ahora con la guerra de Rusia y allí contra Ucrania, eso está acentuando la hambruna en el mundo. Yo escuché cifras alarmantes de miles y millones de personas que en estos próximos días, semanas y meses van a entrar bajo la línea de pobreza extrema. Todo esto nos está hablando que son los tiempos que sabemos, ¿no? Que sabemos que traerían todo esto, pero también todo esto otro. ¿Todo esto otro qué, pastor? Lo que está en el libro de Judas. Lo que tiene que ver con los deslices espirituales. Lo que tiene que ver con las cosas perniciosas y que perturban y perturbables que van a venir y están viniendo. Ahora, lo peligroso de todo esto, que tanto para una cosa como para la otra, cuando se escucha hablar de pestes, o se escucha hablar de guerras, o de hambruna, o de estas cosas, el peligro es que a veces se nos acostumbra el oído. Y como que nos sale el callo, ¿no? Como se dice, y nos acostumbramos. Yo me acuerdo cuando empezó lo del COVID-19, era una alarma tremenda. Y bueno, pasó todo el tiempo que pasó y ahora ya de costadito, ¿no? Y ahora se está hablando de otra peste y otras muchas cosas que pueden estar viniendo, pero nosotros a veces como que nos crece el callo espiritual, la insensibilidad. Todos levantan su mano y le dicen, Señor, aumenta mi sensibilidad. Porque Cristo viene pronto. Y estas cosas que se razonan acá para nosotros, que nos quieren ser enseñadas hoy a nosotros en este libro de Judas, son para atenderlas. Y no con oído acostumbrado, no como que ya lo sé, como que ya lo aprendí, ya me lo dijeron, me lo enseñaron, sino como algo del diario del día de hoy, algo del noticiero de Dios,
de cosas que en su suma lo que podemos darnos cuenta que nos están anunciando tiempos peligrosos deslices espirituales. Tiempos donde mire el que cree estar firme, mire que no caiga. Tiempos donde pueden llegar a entrar encubiertamente cosas malas e impías, alejadas del temor de Dios y conducidas por un libertinaje que puede ir en aumento y en progreso. Y eso aún a través, en lo primero que estábamos leyendo, versículo 4, a través de personas. Y hoy el marco, diríamos, del umbral de la visión hoy de contacto nuestro con personas se ha aumentado. ¿Por qué? Porque hoy está en nuestra mano, a través de una mini computadora que se llama celular, el acceso al mundo entero, al contacto con muchísimas personas, que pueden ser de las buenas, de las aportadoras de parte de Dios de cosas buenas o de las otras. Y la primera advertencia a tener en cuenta en estos tiempos finales, libro de Judas, es que, versículo 4, algunos hombres entrarán encubiertamente con doctrinas falsas, hombres impíos, hombres que van a estar faltos de temor de Dios. Y por eso van a tener actitudes y conductas y enseñanzas perniciosas que pueden afectar nuestro buen juicio espiritual y cambiar, dice ahí, nuestra libertad que tenemos en Cristo. ¿Cuántos dicen, yo soy libre en Cristo? Dios nos ha hecho libres en Jesús, pero pueden cambiar la libertad en libertinaje. Y esa frontera puede aparecer muy débil, muy tenue, y a veces están los que exagerados son para un extremo como para el otro, ¿no? Hay que cuidarse del libertinaje y hay que cuidarse del legalismo también. Hay que encontrar el punto de equilibrio en lo que es ser verdaderamente libres con la libertad que Jesús nos ha liberado. Pero cuidado con el libertinaje. Hay gente que bueno, se empieza a dar concesiones, doctrinas que empiezan a aflojar, multitudes que se empiezan a unir a esos ámbitos porque son más cómodos, son menos rígidos, son menos exigentes, pero son menos santos y de menos comunión con el santo entonces, sabiendo que verá al Señor. Y en este tiempo dice que esto entraría, versículo 4, entraría encubiertamente. Fíjate que hay una palabra que, hablando de los falsos obreros, los falsos hermanos, dice que algunos como cubiertos siendo lobos, pero cubiertos como con piel y lana de ovejas, ¿no? Encubiertamente, entrando de una manera disimulada, de una manera quizás de tenue y de menos a más, pero algo de lo cual tenemos que cuidarnos porque son tiempos finales y hoy el Señor te quiere retener con su diestra extendida de poder. Dale el aplauso y decirle, Señor, guardame para vos en completa santidad. Dale el aplauso grande, aleluya, aleluya, que Dios nos guarde de lo que pueda querer entrar en nuestras propias vidas encubiertamente, por terceros o por uno mismo. Porque esto habla de que algunos pueden ser usados para esto, pero uno mismo pudiese quizás descuidarse de cosas que uno tiene que mantenerse en alerta. Y más cuando vemos las cosas que están pasando. Y más también sabiendo los antecedentes, ¿no? Porque hay gente, y está bien, ¿no?, que nos creamos salvos, que creamos que, por supuesto, esta salvación es grande y es firme, pero hay gente que piensa que la salvación no se puede perder. Sin embargo, con temor y temblor esta salvación, porque sí se puede perder. Dentro de los mensajes a las 7 iglesias de Apocalipsis, justamente a una le dice que, bueno, y la condiciona, y aquello hiciere, y no hiciera esto y lo otro, entonces dice, no borraré tu nombre del libro de la vida. Es una salvación tan grande, ¿no?
una salvación de la cual uno también puede caer. Y hay que cuidarla. Y están los antecedentes, y por eso un libro de Judas, que está en medio de la gracia de Dios, estamos en el Nuevo Testamento, pero igual marca esa rigidez, esa manera, ¿por qué no rigurosa?, de Dios, pero por el cuidado hacia nosotros. Y viene y menciona los antecedentes en cuanto a cómo otros en otro tiempo, habiendo sido salvos, perdieron esa salvación. Tal cual, por ejemplo, lo primero que se menciona acá como antecedente, como para decir, bueno, cuidá lo que tenés, cuidá la salvación tan grande, tené cuidado de lo que se puede solapadamente y encubiertamente querer entrar, y que suelte tus amarras de lo que es el cuidado de andar una vida agradando al Señor en todo. Sabiendo que, primera cosa, recordando, dice el versículo 5, que el Señor, en otro tiempo, en la antigüedad, habiendo salvado a su pueblo. ¿Cuándo somos pueblo de Dios? Somos salvos, ¿verdad? Pero en aquel tiempo, el Señor, este mismo Dios nuestro, habiendo salvado a su pueblo de aquel tiempo, y habiéndolos salvado de Egipto, luego los destruyó. Sería una terrible calamidad. Sería un terrible horror y error de parte nuestra, ¿no? Después de haber sido salvos, después de haber sido liberados de Egipto, de Faraón, de la mano de Satanás, del mundo, que todo lo que eso simboliza, dice que fueron destruidos. ¿Y por qué se menciona acá? Por la incredulidad. Número uno, tenemos que cuidarnos entonces de doctrinas livianas, del libertinaje, como también decíamos, de la rigidez del legalismo, encontrar el punto de equilibrio de la misma y verdadera gracia de Dios. Decimos amén. Pero también tenemos que cuidarnos entonces frente a un Dios del cual uno se puede caer de su salvación. Tenemos que cuidarnos, al final del versículo 5 entonces, de la falta de fe, del no creerle. Es una batalla eso de creer o no creer, porque hay cosas que te golpean de frente y te dictan lo contrario a lo que la fe en Dios te está anunciando. Es como la batalla de la fe, en la cual tenemos que vencer y no ser vencidos. Y a pesar de lo que se vea, seguir creyendo al Señor y no a las circunstancias. ¿Gritamos amén? Otra cosa que no hay que ignorar y recordar, hablando de caer de la salvación de Dios, mirá de quiénes pasa a hablar ahora. Allá en el cielo, de los ángeles mismos, ya estando en el cielo, en el caso de ellos, ¿no? Dice que porque algunos no guardaron su dignidad, entonces Dios los hizo bajar a oscuridad, a prisiones eternas, para el juicio del gran día. Aún en el cielo hubo perdición. Ángeles que ya estaban ahí con Dios y en el cielo por no guardar su dignidad. Hay una dignidad nueva en nosotros que se llama que somos hijos de Dios, que hemos sido lavados con la sangre del Cordero, que somos herederos de salvación y vasos de gloria y vasos de honra, y llenos del Espíritu Santo, sellados para la salvación. Esa dignidad de ser lo que somos es lo que hay que conservar y no dejar que se corrompa. Pero ellos, dice, los ángeles descuidaron su dignidad. Y por eso ellos, como el pueblo de Dios, que hablábamos recién, que habían sido salvos de Egipto, pero terminan por no creerle a Dios siendo destruidos. Ahora dice y habla de los ángeles cayendo en oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día, por no guardar su dignidad. Somos hijos del Rey, no somos cualquier cosa. Tenemos que cuidarnos como tales, porque somos lavados por la sangre del Cordero. Y otro ejemplo de lo que es poder caer de la salvación de Dios y de lo que es la condenación misma en nuestros días, de nuestra historia de la humanidad, pero más allá atrás, dice y habla del ejemplo, versículo 7, de Sodoma y Gomorra.
Y dice que por causa de la fornicación, por causa de los vicios, por causa de ir en pos de vicios, dice, contra naturaleza, subieron entonces castigo y fuego eterno. Y dice que todo esto para ejemplo, para que hoy nosotros, frente a ese umbral ya final, ¿no?, de este tiempo final, de que un poquito, y el que ha de venir vendrá, y que, bueno, retén lo que tienes para que otro no tome tu corona, se nos está hablando de cómo otros desperdiciaron, no aprovecharon, y habiendo estado a un paso y tan cerca de la enorme y eterna salvación de Dios, en este caso Sodoma y Gomorra, se fueron en pos de la fornicación, en pos de vicios contra naturaleza, y fueron puestos como ejemplo, dice, como ejemplo, como para decirnos nosotros que hemos alcanzado estos tiempos postreros, decirnos nosotros que nos cuidemos de este tipo de cosas. Hablando también de lo que dice el versículo 8, de personas que también en este tiempo, cuando hablaba de los que entraban encubiertamente, impíos, convirtiendo el libertinaje, la gracia de nuestro Dios, dice que estos, versículo 8, son soñadores que rechazan la autoridad. Eso es algo que a Dios le desagrade mucho. Eso es algo que es agradable a Dios cuando lo tenemos como tenemos que tenerlo. El no rechazar las autoridades puestas por Dios, no subestimarlas, no tenerlas en poco. Y estos, en este tiempo final, además de lo primero mencionado, el versículo 4, esto también, el no reconocer las autoridades de parte de Dios y rechazar las autoridades y blasfemar. Como también dice el versículo 11, en esta nómina oscura, negra, de cosas que nos llaman, ¿sí?, a la alerta de parte de Dios, así como también habla en ese versículo 11 de los que pueden seguir también el camino de Caín. Tenemos que cuidarnos de lo que hizo Caín. ¿Y qué fue lo que hizo Caín? Aborreció a su hermano. No solamente lo aborreció, sino todos sabemos la historia, ¿no? Dice que aún lo mató a su hermano. Pero dice que el que aborrece a su hermano es homicida en su corazón. Y eso lo aplicamos, y por supuesto que está primeramente para donde se está mencionando, que tiene que ver con la hermandad, con la iglesia, con que jamás ninguno de nosotros que somos hermanos en la fe, en Cristo Jesús, jamás debemos abrigar nuestro corazón menosprecio contra nadie. Recién hablábamos de las autoridades y ahora está hablando de la hermandad misma, que no caigamos en el camino de Caín. Pero eso, además de esa aplicación espiritual que tiene, por supuesto que tiene la aplicación literal de lo que se está hablando, y se está hablando en la familia. Y hoy las familias están desunidas, hoy hay desprecio, hay aborrecimiento dentro de la misma familia, como hubo en la familia de Adán y Eva. Entre sus únicos dos hijos, eran dos y ya habían problema entre ellos, al punto de que Caín mató a Abel. Es importante para Dios que estemos afectivamente entrelazados en amor, en unidad, en compasión y en todo lo que tiene que haber dentro de nuestra familia. Eso para Dios es importante. No importando lo que haya del otro lado. A veces lo que hay del otro lado es lo contrario a lo que tendría que haber, pero bueno, eso es cuestión del otro, pero en cuestión de vos y de mí tenemos que ser los Abeles que tenemos que ser, no los Caínes. No tenemos que pagar mal por mal. No tenemos que ir en el camino de Caín y estar aborreciéndonos unos a otros, tampoco en las familias. Tampoco tenemos que ser, en esta breve pero tan nutrida carta entonces del libro de Judas, previo a Apocalipsis, tiempos finales, todo esto que venimos diciendo, también tenemos que cuidarnos de no lanzarnos por el lucro, como el caso de Balaam. Es fácil que las riquezas,
algunos los atrapen, los seduzcan y se lancen en pos de eso, y son interminables jornadas y horarios y varios y múltiples trabajos, y ya no hay tiempo para otra cosa que para el trabajo, porque son personas que se han lanzado literalmente por el lucro, y esto es un error, y por no decir un horror también, ¿no? Se lanzaron por el lucro, dice, en el error de Balaam, como también la contradicción de Coré. ¿De qué está hablando? Una rebelión contra la autoridad, dirigida esa rebelión a través de Coré en los días de Moisés. Otra vez lo mismo, otra vez ya se había mencionado lo importante entonces que es para Dios el no rechazar la autoridad. Y estas cosas son las que tenemos que evitar y no ser también, termina diciendo el versículo 12, de los que se apacientan a sí mismos, y ser como los que son como nubes, dice, llevados de acá para allá. Cuánta gente inconstante, cuánta gente que va de iglesia en iglesia, de doctrina en doctrina. O ser también, dice, que no tenemos que ser como árboles otoñales. Gente que se va secando como la hoja de otoño, que va cayendo, que va perdiendo vigor. No ser como árboles otoñales, sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. ¿Por qué dice 2 veces muertos? Porque ya estábamos antes muertos por nuestros delitos y pecados, pero ya fuimos también resucitados en Cristo Jesús, perdonados y dados a nueva vida, pero luego vuelven a morir. Luego se vuelven otra vez a entregar al pecado. Por eso dice 2 veces muertos y que desarraigados. Habiendo estado en terreno de Dios, habiendo sido de los que tenían arraigamiento en las cosas de Dios, pero ahora desarraigados. Y termina diciendo el versículo 20 que también leíamos y el 21. Todo esto otro es así. De todo esto cuídate, te dice el Señor, en esta breve pero intensa palabra de anunciación de peligros. ¿Que por qué Dios te los está anunciando? Porque te ama, porque no quiere perderte, no quiere que te pierdas. En días donde muchos caen por el deslizadero. Pero dice el versículo 20, pero vosotros, amados, porque somos amados, dice, edificándoos sobre vuestra santísima fe. ¿Qué es lo que Dios nos da como antídoto? Para estar fuertes hay que estarse edificando permanentemente. Bueno, sobre esta roca, dice, edificaré mi iglesia. Hay que venir a la iglesia, hay que estar edificándose y sobre edificándose en esta nuestra santísima fe. Cuando nos sentamos delante de la palabra de Dios, como acá en el culto ahora, en nuestras casas también, edificándonos, no perdiendo el tiempo. Hay tantas cosas, hay tantos entretenimientos, pero es tiempo de edificarnos, no hacer mantenimiento, edificarnos. Cuando algo se está edificando es que las paredes se están levantando. No es que solamente sobrevivo en las cosas de Dios, no, me edifico, cada vez estoy más fuerte, más alto, levanto muros más altos y más fuertes. Eso es lo que hay que hacer como amados, y que amamos también. Y porque le amamos y sabemos que nos ama, tenemos que cuidar, ¿sí?, edificando nuestra santísima fe. Tenemos que cuidar esta tan grande salvación. ¿Y de qué otra manera también? Orando en el Espíritu Santo. Se ora la mente, ¿decimos amén? Claro que sí. Pero se ora también en el Espíritu. Y este es un tiempo, hermano, donde el Espíritu Santo debe de tener y tiene un protagonismo muy, muy súper especial en la iglesia. Tanto que es la que va a ser distinguida, la que se va con Cristo, es la iglesia llena del Espíritu Santo. Los que tenemos aceite en nuestras lámparas. La iglesia gloriosa. Los que ya no oran solamente en el entendimiento, sino también en el Espíritu. Porque en la casa de Dios, en la congregación, el apóstol Pablo decía, prefiero hablar 1000 palabras del entendimiento y no en lenguas. Porque el que habla lengua a sí mismo se edifica, pero cuando él hablaba con Dios en lo personal, oraba en el Espíritu.
Y decía, doy gracias a Dios que hablo en lengua, más que todos ustedes. Es decir, cuando estás en la casa de Dios, oramos con entendimiento, porque si no, ¿cómo vamos a decir amén a alguien que está orando en lengua y no sabemos lo que está diciendo? Dice la Escritura. Pero cuando estamos en la presencia de Dios a solas, ¿sabes qué? Dios quiere que busques el orar en el Espíritu. Y te va a ser fácil, porque ahí está el Espíritu Santo. Ahí está para descender sobre tu vida, ahí está para trabar tu lengua y hacerte hablar en otras lenguas. Y cuando eso venga, no lo detengas, déjalo que fluya, porque el que habla lengua a sí mismo se edifica y viene la fortaleza de Dios. Entonces, por un lado, sobreedificás tu fe, te alimentás, te interesás por la palabra, acudís a los cultos, acudís a los enseñadores, a los predicadores, a los que Dios nos ha puesto para tu edificación, pero por otro lado, orás. No solo oren por mí, oramos cada uno de nosotros. Y no solo el entendimiento, orando en el Espíritu. Y así entonces, versículo 21, conservándonos el amor de Dios. Nos conservamos, nos guardamos en Él, esperando la misericordia del Señor Jesucristo para vida eterna. Ahí estamos, a un pasito de eso. Pero ¿sabes cuántos se quedan en el último paso? ¿Sabes cuántos se pierden en este último lapso de tiempo? El último momento es el momento de mayor descuido. Es el momento donde en realidad la parábola de las 10 vírgenes dice que las 10 cabecearon, las prudentes también. Pero hoy Dios nos despierta. Hoy Dios nos llama, hoy Dios nos dice, cuidado de todo aquello que primero se habló, pero solidificaos sobre todo esto en vuestra fe, en el Espíritu, en oración, conservándose en el amor de Dios y esperando a nuestro Señor Jesucristo, que ya pronto viene para llevarnos a vida eterna. Inclinamos nuestro rostro para orar.